Hola a todos y sean bienvenidos a este video en el cual trataremos el tema sobre los determinantes de la tasa de cambio nominal, basándonos en el artículo publicado en el año 2007 por los economistas Humberto Franco, Alonso de Jesús Gómez y Andrés Ramírez Hassan, junto a mis compañeros Ramiro Iván González, Emanuel David Gámez, Andrea Molina Palencia, Lilia Escobar Pino, Mayra Alejandra Llaves y quien les habla, les haremos esta presentación. Somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Atlántico. Como es de suponer, a través de la historia el entorno económico ha estado en una constante evolución y con esta evolución ha cambiado también la forma de explicar los fenómenos que se encuentran dentro de este ámbito. La tasa de cambio no ha sido un fenómeno aislado de estas transformaciones. Por lo tanto, la primera instancia de este artículo es exponer las características relevantes de los diversos modelos que se han desarrollado a través de la historia, tratando de explicar el comportamiento que presenta la tasa de cambio nominal. Bueno, evolución histórica del sistema monetario internacional. Modelos para la determinación de la tasa de cambio. El patrón oro y la tasa de cambio fija. El sistema monetario internacional ha sido el encargado de controlar y determinar el comportamiento de la tasa de cambio, de tal forma que esta tienda a un nivel de equilibrio que no favorezca a ninguno de los países participantes en el comercio mundial. Entonces fue así que en su fase prehistórica, el dinero se basaba en la moneda acuñada con metales preciosos y su valor se determinaba con base en la cantidad de metal contenida en ellos. Recordando que durante la Edad Media y comienzo de la Edad Moderna, la plata fue el dinero predominante, papel que también desempeñó el cobre y el oro, aunque en menor medida. Ya en el siglo XIX, la legislación monetaria de algunos países permitía la circulación tanto de monedas de oro como de plata, periodo conocido como el bimetalismo. Aunque países como la Gran Bretaña aceptaban únicamente el oro por la dificultad de mantener en la circulación dos monedas diferentes cuyos precios en términos de metal preciosos variaban significativamente. Estas circunstancias pueden manifestarse que el patrón oro tuvo su inicio en el año 1717, cuando Isaac Newton, en calidad de director de la Casa de Moneda Inglesa, fijó el precio de la plata en oro en un nivel tan bajo que desaparecieron de circulación las monedas de plata, persistiendo su solo uso en las transacciones de baja denominación, es decir, aquellas cuyos montos no fueran menor a 25 libras. Este manejo monetario llevó a que en el año 1821 la plata dejara de ser la moneda en curso legal en la Gran Bretaña e incluso para las transacciones de baja denominación. Durante el periodo conocido como la Edad de Oro del patrón oro, comprendido entre el año 1870 y comienzos de la Primera Guerra Mundial, no se presentaron controles sobre las transacciones financieras internacionales y el resultado fue un tipo de cambio fijo, aún con un elevado movimiento de capital a nivel internacional. Las razones de la estabilidad de la tasa de cambio radicaban en lo que Keynes denominó el respeto por las reglas del juego, es decir, los países no alteraban el valor de su moneda en oro ni le colocaban trabas al flujo de metal precioso en sus fronteras. El resultado fue una tasa de cambio fija. El sistema de Bretton Woods. El nuevo orden monetario internacional fue en el año 1944 cuando firmaron 44 países un acuerdo para restablecer el sistema monetario internacional bajo la presión de los nostálgicos del patrón oro y la tasa de cambio fija. Y estos exigían una tasa de cambio flexible, acorde con una economía más dinámica, como era el pensar del inglés por los ingleses liderados por John Keynes. Con el sistema de Bretton Woods se modificó el patrón oro en tres aspectos fundamentales: tipo de cambios ajustables en determinadas condiciones, los controles para limitar los movimientos internacionales de capital y la creación del Fondo Monetario Internacional, que es conocido como el FMI, como el ente encargado de vigilar la política económica de los países y financiar sus desequilibrios en la balanza de pagos. La tasa de cambio flexible. Para muchos países la transacción hacia una tasa de cambio fluctuante después de la crisis de Bretton Woods fue traumática. En efecto, los tipos de cambio fijos se sostenían en parte como un fuerte control de la cuenta de capital, en especial la política monetaria que tenía como objetivo primordial fijar la tasa de cambio.
Pero los cambios estructurales de la economía mundial, la crisis del petróleo y la fuerte movilidad de capitales obligaban a los gobiernos a resolver el problema de la sostenibilidad de los tipos de cambios fijos, pero ajustables. El indicio de que un país estuviera considerando la posibilidad de modificar la paridad podría provocar enorme salida de capital, lo que hacía que las autoridades dieran a considerar incluso la posibilidad de modificarla. La defensa de paridad no impedía, por supuesto, que continuaran aumentando las presiones de la balanza de pagos por los tipos fijos o que los mercados pusieran en cuestión las paridades que sospechaban que eran insostenibles. El marco teórico de los determinantes de la tasa de cambio. La teoría predominante sobre el determinante de la tasa de cambio fue el denominado equilibrio de flujos. En él, la tasa de cambio es el resultado del mercado de divisas en sí, la oferta y la demanda, producto de los flujos de bienes y servicios que se transaban en el mercado internacional. La variación de la tasa de cambio a su vez alteraba los flujos comerciales, equilibrando de nuevo el mercado de divisas. Ante el gran control de los países que hacían en su cuenta capital, que era poco la influencia de esta tasa de cambio. Este enfoque tiene varias características. Como en primer lugar serían los mercados financieros que están integrando los países, entre ellos los agentes que pueden mantener los activos extranjeros y nacionales. En segunda instancia, los activos extranjeros y nacionales son sustitutos imperfectos. Pues la tendencia o la tenencia de activos extranjeros constituye un riesgo mayor que debe ser compensado con una prima de riesgo positiva. Y en último lugar, al buscar maximizar su ganancia, los agentes están dispuestos a cambiar de un activo a otro, dando lugar a los ajustes en el portafolio que tienen las implicaciones sobre la balanza de pagos y sobre el tipo de cambio. Y finalmente, el inversionista tiene las expectativas relacionadas con el precio futuro de los activos, pues puede utilizar toda la información disponible. Ahora tenemos el modelo monetario del tipo de cambio. Este modelo se empezó a desarrollar en los años 70 por el trabajo de economistas como Friedman y se rige bajo dos supuestos primordiales. El primero de estos supuestos es que el tipo de cambio dependerá de los componentes fundamentales, los cuales son la oferta monetaria, el nivel de precios, el nivel de ingreso real, entre otros. Cabe resaltar que la oferta monetaria es el fundamento primordial o principal, ya que ésta tiene mayor afectación. Todo esto más la tasa de cambio esperada. El segundo de los supuestos es que la tasa de cambio puede verse afectada por las expectativas de los agentes, quienes poseen creencias sobre el tipo de cambio futuro. Por lo que hemos dicho, en este modelo se puede afirmar que el tipo de cambio actual depende no solo de sus actuales valores en los fundamentos, sino de sus valores futuros. De modo que cuando, aún así, no cambien los fundamentos del tipo de cambio en el momento presente, la sola creencia de los participantes en el mercado de divisas de que se van a producir cambios en el futuro es suficiente para que se produzcan alteraciones en el tipo de cambio presente. Yo les vengo a hablar sobre el segundo punto que habla este artículo, que es el modelo de los precios rígidos. El modelo de los precios rígidos fue introducido inicialmente por Dorbus en 1976. Este economista fue pionero en la introducción a la hipótesis de expectativas racionales como factor fundamental para la determinación de la tasa de cambio. Se debe tener en cuenta un principio, y es que esta debe tender en forma monotónica hacia su senda de estado estacionario. Cuando se esté desarrollando este modelo se dará en cuenta que habrán ciertas perturbaciones monetarias no anticipadas, las cuales van a ocasionar un fenómeno llamado sobrereacción. El fenómeno de sobrereacción de la tasa de cambio nominal se da debido a que hay una diferencia en la velocidad de ajustes en ciertas variables que influyen en este modelo, las cuales son el mercado de bienes, el exceso de demanda sobre la oferta y el mercado financiero. Entonces justamente esta diferencia en la velocidad en la que se ajustan el equilibrio en estos mercados dan lugar a este fenómeno de sobrereacción. Este modelo habla sobre unos supuestos. En este caso es el supuesto de la hipótesis de la paridad descubierta de intereses, el cual implica que debe haber una perfecta sustitución entre los activos domésticos y foráneos.
Esto lo que ocasiona es que haya una ausencia, aversión riesgo país por parte de los accionistas. También debe haber una perfecta movilidad de capital y se va a considerar que la economía en el estudio va a ser pequeña. Esto se busca para facilitar el estudio de esta, ya que va a tratar o se va a poder tratar las variables foráneas como exógenas, lo cual va a facilitar su tratamiento matemático. Finalmente, solo se va a considerar el cumplimiento de la paridad del poder adquisitivo solo en el largo plazo, porque en el corto plazo hay un fenómeno de sobrereacción de la tasa de cambio nominal. Esto se da justamente ante las perturbaciones monetarias no anticipadas que puedan ocurrir, lo cual va a implicar de que éste tendrá un valor superior a su situación de estado estacionario en el corto plazo. Y como sabemos, un principio es de que esta tienda en forma monotónica hacia su senda de estado estacionario. En este caso va a ser mayor a su estado estacionario. Esto se da en el corto plazo luego de una expansión monetaria. Este acontecimiento lo que puede explicar es que hay una alta volatilidad en la tasa de cambio, lo cual nos dice que la tasa de cambio en el corto plazo puede variar tanto, digamos, la forma como que debe realmente cómo se está comportando. En el mediano plazo, ciertamente ya la tasa de cambio va a converger por una senda estable hacia su posición de equilibrio. Esto se da a medida de que los excesos de demanda en el mercado de bienes se va corrigiendo por el incremento en los niveles de los precios. Esto lo que ocasiona es un movimiento inverso entre la tasa de cambio y la tasa de interés. Esta es una característica keynesiana del modelo. Finalmente, en el largo plazo se podrá observar si el modelo cumple la neutralidad del dinero, es decir, de que se vea evidencia o toda la evidencia que se recolectó durante el periodo de estudio debe verse los niveles de los precios y de la tasa de cambio nominal sean proporcionales justamente a los saldos monetarios nominales. Este modelo consta de algunas fórmulas, las cuales van a explicar ciertos sucesos que ocurren. La primera fórmula, aquí podemos ver que de un lado tenemos la fórmula y del otro lado tenemos lo que significa cada letra o símbolo que hace parte de esta fórmula. La primera ecuación va a determinar el nivel de equilibrio del mercado monetario. La segunda ecuación es una función de demanda, la cual depende del gasto autónomo, la tasa de cambio real, la producción potencial y la tasa de interés. Por parte, la tercera ecuación va a determinar los niveles de los precios en los cuales se van ajustando. Esto puede ser por los excesos de demanda sobre la oferta en la economía. Y finalmente, la cuarta ecuación va a enseñar la evolución dinámica de la tasa de cambio nominal esperada, la cual se asume igual a la evolución observada. Posteriormente, podemos o tenemos una serie de matrices, las cuales van a explicar ciertos o van a explicar realmente las velocidades de ajuste en los mercados de bienes y mercados financieros. Esto, si lo quieren ampliar, pueden buscar en Gámez y Torres el artículo de Gámez y Torres de 1997. Por último, tenemos la ecuación número 8 que define el objeto de estudio de las estimaciones econométricas para la comprobación empírica del modelo de los precios rígidos para una economía. Bueno, yo ahora les voy a hablar un poco acerca del marco econométrico de referencia. Bueno, dado el objetivo de validar empíricamente el modelo de precios rígidos para la economía colombiana en los periodos de 1996-1 hasta el 2005-1, se plantea una forma un poco más reducida, que es la ecuación número 10, en donde la última variable es una variable de permutación estocástica de ruido blanco. Parte de este análisis se da por el reconocimiento de la relación entre la simultaneidad entre las variables de objeto de estudio. Aquí se utilizan lo que son los esquemas de vectores autorregresivos denominados VAR, en las cuales
todas las variables se consideran endógenas y el sistema establece como prerequisito que todas las variables que entran en el problema sean estacionarias. Esto también puesto que en la economía muchas variables que son de objeto de estudio presentan tendencias estocásticas, lo cual genera un problema de raíz unitaria en el modelo, ocasionando que las sendas temporales no sean estables en el tiempo y que por ende no haya una convergencia en su valor de equilibrio. Es por eso que se debe recurrir a una diferenciación para eliminar estas tendencias e incorporar las series en el esquema VAR. En cuanto a los análisis multivariados entre variables que presentan tendencias estocásticas en el tiempo, no son tan sencillos de resolver debido a que se da una pérdida en la información que puede ser importante. Es por eso que en casos puntuales, por ejemplo, en el de si las variables son individualmente integradas de orden 1, por medio de la teoría se sugiere una relación estacionaria a largo plazo, que resulta ser ventajoso puesto que se puede representar como un vector de correlación de los errores denominados BET. Estos vectores de correlación de los errores se fundamentan principalmente en el teorema de Granger, en el cual se descompone esa estacionalidad de las diferencias de los vectores de las variables del modelo en la proveniente de sus cambios de rezado y en las combinaciones lineales estacionarias de las series integradas, en donde formalmente se parte de una representación VAR para luego obtener la representación P-1. Aquí también en ese análisis de cointegración se centra sobre la matriz y se desprenden diversos casos, por ejemplo, el de si la matriz representa rango 0, la expresión entonces 13 y 12 se convierten en un bar tradicional en las primeras diferencias, lo cual implica que no hay una representación BET para este caso. Otro caso puntual sería si la matriz representa rangos completos, entonces la estimación VAR en niveles es adecuada. Y por último, si tenemos la condición de 0 mayor que el rango de la matriz igual a R mayor que K, y para este caso, entonces la estimación de un VAR en la diferencia representaría un sesgo en la especificación y que esa especificación de un VAR en niveles tendría problemas de eficiencia. Ahora, en cuanto al mecanismo de desarrollo formado por Johannes, este se fundamenta principalmente en el rango de la matriz, en el cual sirve para establecer si las variables involucradas en el análisis están o no están cointegradas. También en general, los estadísticos de pruebas para corroborar los componentes determinánticos implícitos en el modelo se fundamentan en las raíces características del modelo estimado. Y la fórmula a utilizar es la que está ahí en la pantalla, en la número 16. Aquí también, una vez elegida la hipótesis inicial de la prueba, se debe recurrir a un desarrollo secuencial hasta no rechazar la hipótesis nula planteada. Además, se debe anotar que una vez rechazada esa hipótesis nula, se considera necesario estimar el número de vectores de cointegración en las nuevas especificaciones del modelo, es decir, en el sujeto a las restricciones que se imponen en la nueva hipótesis alternativa. También es importante considerar que las restricciones teóricas que se encuentran implícitas en las estimaciones de la matriz de velocidad de ajuste y los coeficientes inmersos en la matriz compuesta por los vectores de cointegración. Asimismo, entre esos procedimientos de Johannes para verificar la cointegración se pueden dar de diversas formas, por ejemplo, determinando el orden de cointegración de las variables, determinando el orden de los rezagos a ser incluidos en el análisis BET, estimando el modelo y determinando el rango de la matriz, realizando pruebas de hipótesis sobre los componentes de la matriz y por último, realizando las pruebas pertinentes sobre los residuales del modelo. Bueno, continuando con la exposición, hemos llegado al punto 4, que se titula Resultados econométricos. Lo primero que nos muestra el artículo es una serie de gráficos
Estas series corresponden a las variables objetos del análisis en el periodo de este artículo, que es de 1996 a 2006. Lo que se observa aquí notablemente es que las variables aparentemente no son estacionarias debido a su comportamiento, que no es constante o parecido a lo largo del tiempo. Como vemos un ejemplo en el lado derecho de la gráfica, lo que es una serie estacionaria y una no estacionaria. Recordando, pues una serie de tiempo se dice que es estrictamente estacionaria si sus propiedades no son afectadas por los cambios a lo largo del tiempo. Y aquí vemos que con las variables, que son la tasa de cambio de pesos colombianos a dólar, oferta monetaria colombiana, la producción de Colombia y la tasa de interés extranjera que corresponde a Estados Unidos. Sin embargo, para corroborar que en efecto esto sea estacionario o no estacionario, como se ve en la gráfica, pues hay que acudir a las pruebas que conocemos para verificar el problema de raíz unitaria. Resulta que en el artículo utilizan la prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller aumentada. Aquí observamos en el cuadro el gráfico de acuerdo a un 95% de confiabilidad y se tiene como hipótesis nula que la serie es no estacionaria. De acuerdo a lo que nos muestra la información de la tabla, se afirma específicamente que la serie de estas variables pues tiene un comportamiento no estacionario. Entonces, lo primero que hay que hacer para arreglar este problema, una de las formas para arreglar el problema de raíz unitaria es aplicando diferencia. Asimismo, de acuerdo a los criterios de información que se utilizan, se ha establecido que el número de rezagos pertinentes para el modelo BAR, que es un modelo autorregresivo vectorial, como lo dice en la parte inferior, el número de rezagos para este modelo es de 4, lo cual significa que el número de rezagos para el modelo BSE o modelo de corrección de error vectorial es 3, porque este es P-1, es decir, 4 menos 1, es decir, 3 rezagos. A manera de introducción, pues estos modelos se utilizan para modelizar series temporales en contextos multivariantes donde hay dependencias dinámicas entre distintas series. El modelo ES sobre todo se caracteriza por contener variables cointegradas, es decir, variables que guardan una relación de equilibrio de largo plazo entre ellas, es decir, si una sube, la otra también y viceversa. Bueno, una vez dicho esto, lo siguiente que se hizo en el artículo fue aplicar pruebas de cointegración bajo diferentes especificaciones de los componentes determinísticos. Aquí lo que se observa es que, de acuerdo al análisis de cointegración, bajo las dos primeras especificaciones, los dos primeros cuadros, se observa que hay dos vectores de cointegración y las tres últimas tienen un vector de cointegración. La elección entre las diversas especificaciones son fundamentadas en el marco de la teoría económica y los criterios de información estadísticos. De acuerdo con los criterios de información aplicados, estadísticos, se ha establecido, de acuerdo al artículo, que la mejor especificación está determinada por la cuarta estructura, esta que está en esta parte, la cual, según sus resultados, es consistente con el marco establecido por el modelo de precios rígidos para la determinación de la tasa de cambio, de acuerdo a lo que se ha hablado en el transcurso de esta exposición. Por último, se ha determinado que las variables objetos, que son
como ya conocimos, tasa de cambio, oferta monetaria, tasa de interés extranjera y la producción o el PIB, pues han determinado que son parte fundamental del vector de cointegración. Es decir, son estadísticamente diferentes de cero. Además, según lo evidenciado, comenta el artículo que determina que la tasa de cambio y la producción, sobre todo, son variables débilmente exógenas, mientras que la oferta monetaria y la tasa de interés foránea son endógenas. Y por último, recordando la definición de cointegración, pues decimos que es una característica estadística de las variables en las series de tiempo, donde dos o más series de tiempo están cointegradas y comparten una tendencia estocástica común. Es decir, si una aumenta, la otra aumenta y viceversa. Y recordando además que los modelos BAR y BC son modelos utilizados cuando hay una o más variables que dependan, digamos, internamente entre ellas, como lo es este caso. Con esto finalizo mi exposición. Adelante los dejo con las conclusiones. Bueno, mi nombre es Mayra Chávez y hablaré de la sección de conclusión. Y bueno, en forma de conclusión, podemos mencionar que aquellos resultados que se puedan presentar son resistentes al modelo de precios rígidos en dos sentidos. Tenemos que para el primero se establece que las variables objeto de análisis están cointegradas, lo cual nos quiere decir que existe una relación duradera en el largo plazo. Sin embargo, es útil mencionar que dichas variables expuestas son importantes para el vector de cointegración. Para el segundo, tenemos que los signos de la elasticidad estimada son acorde a lo que anuncia la teoría. Asimismo, también podemos mencionar que los resultados de la prueba de exogeneidad nos dice que los movimientos de la tasa de cambio y producción manifiestan los movimientos en la oferta monetaria. Esto nos quiere decir que la política monetaria es expansiva. Por otra parte, también tenemos que al contrastar la interacción tasa de interés externa con tasa de cambio real, los resultados muestran que la tasa de interés externa tiene una interacción directa con la, con la tasa de cambio real, debido a que al ser la economía de Colombia pequeña e inaugurada, cada una de las elecciones de política mundial inciden sobre la dinámica de las primordiales cambiantes. En este sentido, un aumento de la tasa de interés externa crea fuga de capitales, dando sitio a una devaluación de la moneda. Y para terminar, podríamos mencionar que se utilizó como instrumento a la oferta monetaria para así contestar a la presión ejercida sobre el tipo de cambio de mercado. Además, tenemos que la oferta monetaria se ajusta con la participación del Banco de la República en el mercado cambiario. Todo esto se llevó a cabo a partir del año 1999. Asimismo, muestra que los datos de la oferta monetaria se han ajustado por el movimiento de la producción con relación a la política de metas de inflación implementada por el Banco de la República. Y esta establece la tasa de intervención y por ende la expansión monetaria en la economía.